Los computadores han estado con nosotros por mucho tiempo y también están en todo lo que nos rodea. Nuestros teléfonos, nuestros relojes digitales, inclusive los automóviles, tienen pequeños computadores dentro de ellos. Sin embargo, ¿sabemos realmente cómo funcionan estos dispositivos? La primera generación de computadoras abarca desde el año 1938 hasta el año 1958, época en que la tecnología electrónica era a base de tubos de vacío y la comunicación era en el nivel más bajo que puede existir, que se conoce como lenguaje de máquina. En 1946 se construye la primera computadora digital, llamada ENIAC. En 1951 se crea la primera computadora comercial, la UNIVAC 1. Y en 1953 se crea la IBM 701, la primera computadora de la empresa IBM, que luego se convertiría en la líder del mercado. Una computadora es un sistema digital con tecnología microelectrónica, capaz de procesar datos a partir de un conjunto de líneas de código llamados programa. La estructura básica de un computador incluye el microprocesador, la memoria y los dispositivos de entrada y salida, junto a los buses o caminos que permiten la comunicación entre ellos. Un computador nos permite desarrollar fácilmente múltiples tareas que ahora hacen parte de nuestra vida cotidiana, como elaborar cartas o una hoja de vida, hablar con personas de otros países, hacer presupuestos, jugar, navegar por internet y hasta realizar cálculos científicos que conllevan matemática muy compleja en un instante. ¿Se imagina cómo sería la vida sin las computadoras? La vida sin computadores sería muy diferente de a como la conocemos actualmente. No podríamos conocer cómo se comportaría el clima del día. No podríamos conocer qué es lo que está pasando en otro país, ni siquiera en una zona alejada de nuestro propio país, con la rapidez con la que disfrutamos ahora. Además, no podríamos acceder a toda la información del mundo para realizar un trabajo, así de fácil como se hace ahora con las computadoras, a un clic de distancia. Ahora veamos los componentes básicos de un computador. Primero están los periféricos de entrada y salida. Las entradas son dispositivos que dan información y señales del control al CPU, como el mouse, el teclado, las cámaras, los controles de juego. Los de salida son los encargados de reproducir los datos que genera el procesador. Algunos ejemplos son los monitores, los parlantes y las impresoras. Otro componente básico es la tarjeta madre o motherboard. Esta se encarga de integrar todos los componentes internos de la computadora. Además, permite la comunicación y la conexión entre ellos. Estas funciones las lleva a cabo mediante un programa conocido como BIOS, Basic Input Output System. Algunas de las funciones del BIOS es la comunicación de datos, el control y el monitoreo, la administración de la energía eléctrica, así como la distribución a todos los componentes. Su función principal es la de arrancar la PC, realizar el test de memoria RAM y comprobar que todos los componentes vitales, como los discos duros, estén conectados. Si el BIOS no puede detectar un dispositivo, el sistema operativo no podrá usarlo. De ahí la importancia que tiene. El BIOS se encuentra en una pequeña memoria no borrable que se encuentra aquí. Otro componente importante es el microprocesador, encargado de realizar todas las operaciones aritméticas y lógicas, de control y comunicación con el resto de los componentes integrados que forman una PC. Es el componente más complejo de todo el sistema y generalmente ese es el más costoso. Este se encuentra aquí. Otras partes importantes de la tarjeta madre son el socket, donde se conecta el microprocesador, las ranuras AGP y PCI, donde se conectan las tarjetas de expansiones como video y audio, la ranura CNR, donde se conectan los modems, así como las tarjetas de red o LAN, el conector ATX que recibe la alimentación proveniente de la fuente de poder, el puerto USB, el puerto paralelo para conectar dispositivos como impresoras, pero ya no es muy usado, el conector de memoria, que es donde se coloca la memoria RAM, la batería que mantiene la BIOS activa para que no se borre, el ventilador para disipar el calor generado y el bus, que son las rutas por las que viajan los datos a los distintos componentes. Este se encuentra en el reverso de la tarjeta. Las tarjetas madres también tienen conectores internos y externos. En los internos se encuentran los conectores para HDD y para las unidades de CD. Y en los externos son los que se usan para conexiones de teclados, mouse, cámaras web, etc. Otra característica importante es la forma de factor. Esta es la que dicta el tamaño de la tarjeta. Además dicta la cantidad de ranuras PCI
y de memoria que tendrá, así como los conectores internos. Algunas de las características que define la forma de factor son la forma de la placa base, las dimensiones físicas exactas, la posición de los anclajes, las áreas donde se sitúan ciertos componentes, en concreto las ranuras de expansión y las conexiones de la parte trasera, la forma física del conector de la fuente de alimentación y las conexiones eléctricas de la misma, es decir, cuántos cables requiere, sus voltajes y sus funciones. Ahora bien, para que la tarjeta madre pueda comunicarse con los distintos dispositivos del PC, requieren de componentes que son los chipsets. Existen dos de estos, uno que es el North Bridge y el South Bridge. El North Bridge se encarga de la comunicación entre el procesador y la memoria RAM, mientras que el South Bridge se encarga de la comunicación entre el procesador y el resto de dispositivos. Tanto el BIOS como los chipsets pueden ser actualizados. Sin embargo, esto solo se hace cuando se desean usar dispositivos que no existían en el momento en el que la computadora salió al mercado. Hasta el momento hemos hablado de la memoria en términos generales. Sin embargo, en un computador hay diversos tipos de memoria. Esta es la RAM y es la memoria de mayor importancia en los procesos de la computadora. Almacena todo tipo de información temporal. La ROM de solo lectura no se puede sobreescribir o modificar. Viene incorporada a la motherboard o tarjeta madre y es donde se instalará el BIOS. Además viene programada desde fábrica. Una de las diferencias entre la ROM y la RAM radica en que la ROM es una memoria de tipo secuencial, por lo cual necesita hacer un recorrido de todos los datos hasta hallar la información buscada, mientras que la RAM, al ser de acceso aleatorio, permite tener una búsqueda directa de la información. Otro tipo es la SRAM, también conocida como memoria caché. Esta es utilizada para almacenar las direcciones de datos que ocupan los programas para ser ejecutados. Esta es la más cara de todas y por eso no se tiene en grandes cantidades. Por último, tenemos la memoria virtual, que es utilizada en los sistemas operativos de Windows y Linux. Tiene una función similar a la SRAM, solo que se crea a partir del disco duro y puede llegar a superar la capacidad de proceso. Hablemos un poco del microprocesador. Ya sabemos que es la parte principal de un computador, el componente que se encarga de tomar todos los datos, procesarlos y realizar operaciones con ellos. Pero, ¿de dónde toma los datos que va a procesar? Los toma de distintos lugares, como los periféricos de entrada que vimos anteriormente, también de la memoria RAM. Estos datos no llegan todos juntos al procesador, sino que llegan uno por uno, dispositivo por dispositivo. Y esto se hace mediante buses o autopistas de datos. Existen alrededor de 8 tipos de buses. La función que tienen es reducir la cantidad de rutas necesarias para la comunicación de datos. Algunos de estos son el bus USB, el bus PSI, el bus SATA y el bus FireWire. Otro aspecto importante de un computador es el sistema operativo. Sin este no se podría realizar ninguna acción en el computador. Proporciona una plataforma de software encima del cual los otros programas, llamados aplicaciones, puedan funcionar. Las aplicaciones se programan para que funcionen encima de un sistema operativo particular. Por tanto, la elección del sistema operativo determina en gran medida las aplicaciones que puedes utilizar. Además, realizan tareas básicas tales como reconocimiento de la conexión del teclado, enviar información a la pantalla, no perder de vista los archivos y directorios en el disco, controlar los dispositivos periféricos como las impresoras y los escáneres. Además, asegura de que los programas y los usuarios estén funcionando al mismo tiempo, no interfiriendo entre ellos. Y también es responsable de la seguridad, asegurándose que los usuarios no autorizados no tengan acceso al sistema. Ahora solo nos queda saber qué hace el computador cuando se aprieta el botón de encendido. Lo primero que se hace es de que al presionar el botón, el power light es iluminado y la energía es distribuida por los circuitos internos de la computadora. Luego se da el proceso del programa de arranque, que comienza a ejecutar las instrucciones almacenadas en la ROM. Lo que seguiría sería la ejecución de la autoprueba de encendido o el Power on Self Test, que sería un diagnóstico crucial del sistema y de cada componente de la computadora, que se encarga de configurar y diagnosticar el estado del hardware. Después de esto, se comienza con la carga del sistema operativo en la memoria RAM. Luego, el chequeo de la configuración, lo que hace es que el microprocesador lee los datos de configuración de CMOS y ejecuta cualquier rutina específica para su uso. Y con eso, ya se tiene lista la aceptación de datos y comandos en el computador.